Durante 3000 años, el Nilo fue el escenario del fraude financiero más sofisticado y devastador que la humanidad jamás haya presenciado. Los faraones no solo construyeron pirámides, construyeron el sistema de control económico más implacable que el mundo antiguo jamás vio. Lo hicieron con una sola herramienta, tan efectiva que aún hoy, 3 milenios después, todavía nos gobierna a todos sin excepción. Todo comenzó hace 5000 años, cuando el Nilo no era solo un río. Era la máquina de riqueza más poderosa del mundo antiguo conocido. Las crecidas anuales fertilizaban la tierra y garantizaban cosechas abundantes. El faraón lo calculó con precisión y lo aprovechó sin límite. El grano se convirtió en la primera moneda real de la historia, no de metal, no de papel, de trigo, de cebada y de poder absoluto sobre la vida. Construyeron enormes silos estatales para almacenar cada cosecha anual. Lo llamaban protección divina. En realidad, era control total sobre cada vida. El faraón cobraba el 20% de toda la producción agrícola del país. En el lenguaje de hoy, lo llamaríamos expropiación directa al pueblo. Pero el fraude real no estaba en el impuesto visible. Estaba en lo que sucedía detrás de la puerta del templo, en lo que nadie podía ver. Los sacerdotes de Karnak administraban los depósitos de grano en nombre del faraón, y fue exactamente ahí donde comenzó todo el esquema. Descubrieron algo extraordinario. Podían prestar el mismo grano 2 veces, a 2 personas distintas, al mismo tiempo, cobrando interés a ambas. Era reserva fraccionaria, el mecanismo central del sistema bancario moderno, inventado en Egipto 3000 años antes de que los bancos existieran. El deudor que no podía devolver el grano perdía su tierra, luego su familia, luego su propia libertad. El templo lo ganaba absolutamente todo, y el faraón miraba desde el trono. Lo sabía todo. Seguía cobrando su parte porque el sistema le convenía, le enriquecía y le daba poder total. Pero el primer gran fraude documentado de Egipto no fue el de los sacerdotes codiciosos. Fue el de un faraón de nombre Khufu. Khufu ordenó construir la Gran Pirámide de Giza, una obra que requería más de 100.000 trabajadores durante 20 años consecutivos sin descanso. ¿Cómo lo pagó? No lo pagó. Lo financió con deuda, con promesas escritas, con papiros que valían lo que el Estado decretaba que valían. Nada más. Creó los primeros títulos de deuda pública de la historia conocida. El Estado te debía grano futuro. Tú le debías obediencia, trabajo y silencio. Los trabajadores recibían raciones de pan y cerveza como único salario. Pero el valor de esas raciones lo fijaba el propio faraón cada día. Era inflación por decreto real. Si el faraón decidía que una ración valía menos, valía menos. No había mercado libre, solo el mandato del rey. El sistema funcionó sin pausa durante siglos, hasta que llegó el Imperio Medio y los faraones empezaron a hacer algo mucho más peligroso aún. Comenzaron a falsificar el peso oficial del oro. Las pesas del Estado eran distintas a las del mercado libre. 2 sistemas, un solo fraude calculado. Los comerciantes que usaban las pesas oficiales siempre perdían parte de su mercancía. Los funcionarios del faraón siempre ganaban exactamente esa diferencia. El detalle que ninguna escuela enseña. Los egipcios ya sabían que el oro era incorruptible. Precisamente por eso necesitaban falsificarlo con tanto cuidado. Si el oro era indestructible por naturaleza, la única manera de robarlo era cambiar las reglas del juego que lo rodeaban. Y eso fue lo que hicieron. Durante el Imperio Nuevo, los templos acumularon más riqueza que el propio faraón. Llegaron a poseer el 30% de toda la tierra cultivable. Ramsés III intentó frenarlos. Donó tierras a cambio de apoyo político y, sin quererlo, perdió el control total de su propia economía para siempre. Al final de su reinado, los sacerdotes eran más ricos que los nobles y más poderosos que los generales, más influyentes que el propio rey sobre el pueblo. Ramsés III fue asesinado en una conspiración de palacio.
El motivo oficial fue político, el motivo real fue financiero, como si es en la historia. Entonces llegaron los griegos, y con ellos, el fraude financiero egipcio tomó una dimensión completamente nueva, la del dinero abstracto sin respaldo físico. Alejandro Magno conquistó Egipto y encontró algo inesperado: un sistema financiero profundamente más sofisticado que cualquier cosa que Macedonia conociera. Los Ptolomeos, sus sucesores, adoptaron el sistema egipcio, lo refinaron con técnicas griegas y luego lo corrompieron a una velocidad sin precedente histórico. Crearon el primer banco estatal completo del mundo antiguo. El Banco Real de Alejandría controlaba todo el comercio interior y exterior de Egipto. Para abrir una cuenta necesitabas permiso escrito del Estado. Para retirar tu propio dinero también. Era una trampa de elegancia perfecta y control absoluto. Y entonces llegó ella, la mujer que llevaría el fraude financiero de Egipto a su máxima expresión posible. Cleopatra VII, la última reina del Nilo. Cleopatra no fue solo una reina seductora como la historia la pintó. Fue la manipuladora financiera más brillante de la antigüedad. Y casi nadie lo sabe aún. Cuando subió al poder, Egipto estaba técnicamente en quiebra total. Las arcas del Estado vacías. Las deudas acumuladas eran absolutamente imposibles de pagar. ¿Qué hizo? Lo mismo que todos los gobiernos modernos en crisis. Devaluó la moneda. Redujo el contenido de plata en cada moneda. Y cobró la diferencia en silencio. El pueblo siguió usando las mismas monedas con el mismo nombre real grabado, pero valían mucho menos. Nadie lo veía porque el nombre seguía siendo idéntico. Cleopatra financió sus ejércitos y sus alianzas con Roma con dinero que técnicamente no existía en ninguna reserva real del Estado egipcio. Sedujo a Julio César no solo con su belleza intelectual. Le ofreció algo que Roma necesitaba con desesperación: acceso al grano egipcio, al poder real. El acuerdo que hicieron fue el primer pacto financiero político documentado de la historia entera. Roma protegía militarmente. Cleopatra pagaba en especie. Pero su fraude más audaz no fue la devaluación monetaria. Fue lo que hizo en secreto absoluto con el oro sagrado de los templos milenarios de Egipto. Ordenó fundir las estatuas de oro macizo de los templos y reemplazarlas con réplicas de bronce dorado. Nadie protestó en público. Nadie podía atreverse a hacerlo. Usó ese oro real de los dioses para financiar la guerra, pagar la lealtad de los soldados y mantener el poder. El oro sagrado desapareció en una sola noche. Y aquí está la lección más poderosa que Egipto nos dejó para siempre. Cuando el Estado controla el oro desaparece. Siempre. Sin una sola excepción histórica. La caída de Cleopatra no fue solo una derrota política. Fue el colapso de un sistema financiero construido sobre capas de mentiras durante varios siglos. Cuando Roma tomó el control de Egipto, encontró una economía destrozada desde adentro. Las reservas de oro habían desaparecido. Las deudas eran impagables. El Nilo seguía corriendo como siempre. La tierra seguía fértil. Pero la riqueza real había sido saqueada desde adentro, por los propios gobernantes del país. Roma aprendió exactamente la lección de Egipto, y la repitió. La repitieron los imperios medievales, los reinos modernos y los estados actuales sin excepción. El patrón es siempre idéntico. Controlan el dinero, lo devalúan en silencio y luego culpan a otros del empobrecimiento que ellos mismos calcularon y causaron. 3000 años de historia egipcia gritan una sola verdad sin excepción. El dinero controlado por el Estado siempre termina siendo un fraude contra el pueblo. El grano se pudrió en los silos del Estado. Las monedas de plata perdieron su valor real. El papiro oficial del faraón se convirtió en papel mojado sin valor. Pero hay algo que sobrevivió a todo ese ciclo de fraude y destrucción. Algo que Cleopatra intentó robar, que Ramsés intentó controlar, que ningún faraón pudo destruir.
El oro. Siempre el oro. No porque brille más que los otros metales, sino porque es lo único que 3000 años de fraude institucional continuo no pudieron falsificar. Los faraones lo sabían perfectamente. Por eso acumulaban oro en secreto. Por eso construían cámaras ocultas en las pirámides. Por eso mataban para protegerlo. El oro no necesita que el faraón lo declare valioso. No necesita que un banco central lo avale con su sello. Es valioso porque siempre lo fue y siempre lo será. Mientras los reinos caían en secuencia, mientras las monedas se devaluaban sucesivamente y los sistemas colapsaban desde adentro, el oro permanecía siempre intacto. Hoy vivimos en un sistema financiero que Cleopatra reconocería perfectamente. Dinero sin respaldo real. Deuda impagable acumulada. Promesas completamente vacías. Los bancos centrales imprimen dinero que no existe en ninguna reserva real. Los gobiernos acumulan deudas que sus nietos no podrán pagar. El patrón es idéntico. La mayoría hace lo mismo que los campesinos del antiguo Egipto. Confían en el sistema. Trabajan toda su vida y van perdiendo paulatinamente todo lo que ganaron. Pero tú estás aquí. Y eso significa algo muy concreto. Empezaste a hacer las preguntas correctas, las mismas que ningún faraón de la historia quería que hicieras. ¿Dónde está el valor real de tu dinero hoy? ¿Quién decide cuánto vale? ¿Qué sucede cuando este sistema construido de promesas, como el de Cleopatra, finalmente colapsa? La respuesta que los egipcios tardaron 3000 años en aprender con consecuencias devastadoras, tú puedes aprenderla hoy mismo, en semanas, con las herramientas correctas. La inversión en oro no es una moda financiera pasajera. Es la respuesta más antigua del mundo a la pregunta más urgente de hoy. ¿Cómo protejo de verdad lo que gané? No necesitas ser millonario para empezar. No necesitas entender todos los mercados del mundo. Solo necesitas entender un principio fundamental que tiene 3000 años. El oro ha sobrevivido a todos los fraudes conocidos de la historia, a todos los faraones, a todas las crisis documentadas, a todas las mentiras institucionales acumuladas. Hoy, por primera vez en la historia de la humanidad, cualquier persona con acceso a Internet puede invertir en oro de forma segura, inteligente y completamente profesional. Existe un curso diseñado exactamente para esto, para enseñarte lo que los bancos no quieren que sepas, lo que ningún faraón en la historia enseñó jamás a sus esclavos. Oro Inteligente es el curso profesional de inversión en oro desde cero, creado para personas reales, con resultados verificables reales, sin ninguna promesa vacía. Más de 5000 estudiantes ya aprendieron a proteger su dinero, entender el mercado real del oro y tomar decisiones financieras completamente independientes del sistema. El link está en la descripción. Un solo clic. Eso es lo único que te separa de aprender lo que los faraones sabían y nunca quisieron que nadie más supiera. El oro espera.